Algunos acontecimientos sobrenaturales ocurren en viviendas particulares y por lo tanto los testigos son personas o son familias completamente anónimas. Eso provoca que esa clase de historias no salgan a la luz y que por lo tanto permanezcan ocultas durante muchísimo tiempo. Hoy vamos a viajar a Laurín el Grande y vamos a hacer un rastreo, un escaneo de esas historias que ocurren en el ámbito más íntimo. Y vamos a tocar todo tipo de palos. Vamos a hablar de fantasmas, de ovnis, incluso de presencias de origen desconocido. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Antonio, vamos a conocer un caso que ocurre en el entorno en el que nos encontramos. Vamos a mantener, por supuesto, en el anonimato a esta familia, porque es una familia que todos sus integrantes, o casi todos, han vivido situaciones que se pueden considerar de asombrosas, ¿no? ¿Cómo empieza esta historia? Pues la historia empieza en el año 2001, aproximadamente febrero, calculo yo que fue, cuando un conocido mío, amigo, tan amigo que estuvimos en la escuela de pequeño, pues llega allí al centro de salud, la escuela de aquí, de Laurín el Grande, y me comenta un caso que estaba pasando en su casa. Me dijo: Antonio, tú que conoces estas cosas del misterio, tú las investigas, yo quisiera que vinieras a mi casa e investigaras qué es lo que sucede allí, porque llevamos 14 años padeciendo unos fenómenos que nos están agobiando, hasta el punto de que me dijo, incluso, que yo después lo confirmé cuando fui a su casa, de que tuvieron que poner parte de la casa donde estaba sucediendo abajo, en el almacén. De modo que así, digamos, comienza la historia increíble que yo le llamo el caso M. Claro, y a partir de ese momento tú te acercas a esa vivienda, empiezas a entrevistar a los protagonistas, incluso haces prueba física, ¿no? Sí, creo recordar, sí, claro. Me comentaste que utilizaste incluso las varillas, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de una familia que cada uno de sus integrantes han vivido situaciones curiosas, pero aquí hablamos más de fenómeno paranormal, hablamos de fenómeno ufológico, porque parece que está más relacionado con el mundo de los ovnis, ¿no? Sí, sí, seguramente. Porque el padre, el que fue a avisarme y amablemente invitarme a su casa para que investigara su caso de los fenómenos que estaban sucediendo en su familia, me dijo que ya de por sí él había visto algún que otro ovni de forma espectacular y que incluso tenía pues ciertos fases, digamos así, que le venían imágenes de que él estaba en el espacio, cosas muy extraordinarias, y que veía un planeta. Incluso me describía cómo era ese planeta, cosa que él decía: bueno, pero yo no estaba en ningún lado, ¿cómo me vienen a mí estas imágenes tan reales de esto, ¿no? O sea, se puede considerar que este hombre era un contactado, sí. Era una persona que supuestamente había estado en otros lugares, ¿no? Exactamente. Y que posiblemente eso sea la génesis de lo que pasaría tiempo después, ¿no? Sí. Porque hablamos de que en esa vivienda, y esto es importante, parece que hay algo, un portal, algún tipo de puerta, de ventana a otro lado, que tú lo has podido comprobar, lo has podido incluso hasta dibujar, basándote un poquito en lo que te han ido comentando. ¿Y tú crees que ese portal es el causante, ¿no?, de lo que la familia está viviendo, ¿no? Sí, bueno, por lo menos en parte yo creo que sí. Resulta que la familia se compone de 4 miembros: el padre, bueno, la madre, una hija mayor y el hijo pequeño. Entonces, pues la madre tiene mediunidad, digamos así, de forma mental, ve las entidades en la mente y se comunica con ella a través de la mente, y la hija la ve directamente. El hijo, en este caso, pues siendo pequeño, también vio en un momento dado una entidad jugando allí por donde él jugaba, precisamente, curiosamente, ¿no? Las entidades, digamos,
de tipo ufológica, digamos, de tipo extraterrestre, pues también lo veía la madre en el huerto que ellos tienen en su casa. ¿Y cómo son esos seres que ellos suelen ver? Esos seres, pues, tal como se describe con otros investigadores, pues bajitos, grises curiosamente, los ojos muy grandes, incluso se lo ve pasear por el huerto en fila, como en fila india, de 4 o 5. Yo no lo entiendo porque yo tampoco lo he podido fotografiar, pero ella sí lo ve. De hecho, hay un dibujo muy curioso que hicieron la madre y la hija, donde dibuja a estos seres. Entre ellas no se dice que están dibujando el mismo ser en días distintos, y cuando una comenta a la otra, la madre y la hija, le enseña que es el mismo ser pero de distintos puntos de vista. Distinto ángulo, ¿verdad? Exactamente, los seres que ellos estamos viendo, en este caso la madre, ¿no? Que es la que tiene la visión. Y este portal, ¿cómo lo describieron ellos? Porque aparece muy bien dibujado por ti, ¿no? Es muy curioso. El portal aparece y sucede en el cuarto de la hija, a los pies de la cama. Yo estuve con la varilla radiestésica y comprobé que allí aquello se desnorta, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Se vuelve loco, e incluso llega un momento de que apunta desde todos los ángulos en la dirección de que, digamos, en la dirección que dice la madre, donde ella ve ese portal. El portal se ve, es como de forma rectangular, girada y elevada del suelo unos 10 o 12 centímetros aproximadamente. Y dice que desde ahí entra y sale personajes que no son extraterrestres, digamos así, pero es como un paso y una salida, como si fuera una estación de autobuses, como Pedro por su casa. Allí va entrando entidad y saliendo. Ese detalle de que no son extraterrestres, con lo cual estamos hablando, por una parte es fenómeno ufológico, pero aquí tenemos un portal que no sabemos a dónde da, ¿no? Exactamente. ¿Al mundo de los muertos puede ser o estamos hablando de otra...? Yo no lo sé, solamente me baso en los documentos y en las visiones que ella tiene, que yo compruebo también mediante transcomunicación instrumental, pero que en ese caso no sé ni de dónde viene, ni a dónde va, y por qué se crea ahí, ¿no? ¿Por qué se crea ahí? Yo no tengo ni idea. Bueno, ese portal sabemos que está ahí posiblemente por casualidad, que a esta familia le ha tocado, ¿no?, estar en ese sitio donde se encuentra el portal. Pero esto de los seres extraños que aparecen relacionados con el ámbito de la ufología, ¿por qué crees que es? O sea, ellos se manifiestan en ese lugar por algo en concreto, quieren ofrecer algún tipo de mensaje, quieren tener alguna vinculación con esta familia, o también es fruto de la casualidad de que les haya tocado. Yo, hasta donde he podido, digamos, sin saber, ella no me da de qué punto de vista quiere, digamos, ¿qué buscan ellos allí? ¿Por qué ellos se encuentran allí, digamos, a gusto? Y por eso aparece en masa, digamos, en grupo de 4 o 5, como si aquello fuera suyo, ¿no? Paseándose por el huerto, e incluso debajo de un árbol, que ella los ve también, después se va a otro sitio. Son como niños que han cogido aquello como suyo, lo que parece que da a entender, pero que me imagino que no saben que está en esa dimensión. Sin embargo, ella lo ve, ¿no? Parece que la madre tiene, digamos, esa percepción de esa otra realidad que solamente ve ella, que se demuestra en este caso con el dibujo, la correspondencia mental con la madre e hija, curiosamente, y que el padre, por otro lado, aun siendo incrédulo, pues tiene conocimiento supuestamente de que de alguna forma ha sido, pues, secuestrado, digamos, abducido, porque también me contó el padre de que había tenido cierto periodo de tiempo perdido, muy curioso, que no sabía dónde había estado, y no se sabe si todo viene de lo mismo o es distinto. El hecho de que esa manifestación sea en un huerto, en un sitio rodeado de más viviendas, ¿no ha provocado que algún vecino haya percibido algo raro o solamente es esta familia? Que yo sepa, ellos no me han comentado nada de que otro vecino haya tenido acceso a esta información por parte de la familia. Yo no tengo conocimiento, ni ellos me lo han dicho. A lo mejor sí, y se han callado, como se puede decir. Claro. Pero que no ha habido. Hay un caso que es curioso, me lo contaste hace algún tiempo, y tiene que ver con la aparición, no sé si de un niño, pero el caso es que este niño se manifiesta delante de una persona que parece que no tiene facultades, que es una compañera, ¿no?, de la hija de esta familia. Curiosamente, la hija mayor de esta familia, de este matrimonio, pues resulta que ella, estando trabajando en su cuarto con el ordenador, en más de una ocasión vio aparecer con el rabillo del ojo, y después ella se giró, vio aparecer
por el pasillo un niño que se asomaba viendo ella ver lo que estaba haciendo. Curiosamente, este niño, vestido con unos trajes antiguos, pues pasó de su casa a la escuela. Dirá la gente, bueno, ¿esto cómo es? Esto es una locura. Pues así fue. Y fue, incluso, fue un día que le sucedió estando en el recreo, había sonado la campana del recreo, y estaba con una amiga, dice, bueno, vámonos al recreo. Pero la amiga dice, bueno, ¿y ese niño por qué no va al recreo? Y entonces reconoció la hija de la familia que ese niño es el que había visto en su casa varias veces. De modo que el niño pasó de su casa a la escuela. Ya eso no se repitió más, pero tuvo un testigo presencial de esa presencia. Exacto. En la escuela. Alguien es increíble. ajeno, ¿no? Es curioso. Y hay un detalle interesante, y es que en un momento determinado esta familia encuentra una especie de símbolo en el suelo del patio. Curioso. Que además un símbolo parece como rayado, pero no está rayado. Tú dices que parece que es como una especie de láser pero extraño. está grabado, no se ve rayado con ninguna herramienta. Está como quemado en el hormigón, en la mezcla, como nosotros decimos aquí en el pueblo, ¿no? Y a ese símbolo tú le has dado un poco, no sé si decir una explicación, ¿no? Pero sí le has dado cierta simbología. Sí. ¿Y qué sería lo que tú crees que está representando? La explicación fue, todo esto viene a que yo estuve no hace mucho en su casa, después de muchos años, y me comentó que ella había tenido un sueño, curiosamente, posterior a la foto que había hecho de esa, porque también tiene un vídeo grabado, de ese muñequito extraño que aparece, de esa simbología, y le dijeron, un ser, que me lo dijera a mí, como para traducirlo. Dice, como diciendo, ponte en contacto con Antonio, porque Antonio te va a aclarar qué es lo que hemos hecho aquí, es lo que yo entiendo. Y cuando Antonio se encuentra con aquello, digo, bueno, digo, ¿esto qué es lo que es? Entonces yo también tengo otro punto de no sé, y me conecta y me dice, esto es así, y le di una explicación, pongamos entre comillas, de lo que ellos habían dibujado para que ella se enterara. ¿Y qué sería más o menos ese símbolo? Aproximadamente es que como que hay un núcleo de datos, no se sabe dónde, algunos dicen registro acásico, donde esos datos de vez en cuando bajan para abajo y suben, baja para abajo y sube, baja para abajo y sube. Es como un flujo. Exactamente, un flujo de datos, pero no se lo da cualquiera. Sí. Hay algunos que lo cogen y otros lo rechazan o no tienen facultades para obtener esa información. Pero esos datos también van en forma horizontal, sí. Va trascendiendo, digamos, sabe, en el tiempo, ¿no? Hay una transgresión o transmutación de esos datos en el tiempo. A la vez que hace así, va así también. Y se lo va dando a las personas que yo me imagino que considere que es necesaria esa información. ¿Pero para qué? Para darla. Claro. Para informar a los demás, para que progrese. Sí. Es lo que yo entiendo. Y una última duda, Antonio. Aquí cabe un poco pensar que quizá la importancia la tenga la familia, que quizá la importancia la tenga el lugar en sí. ¿Tú crees que si mañana esta familia se marcha a otra vivienda y alguien la ocupa, va a vivir también esta fenomenología por el hecho de ser un portal? Yo creo que si tiene facultades para percibir esa realidad, sí. De alguna otra forma se le va, como yo le llamo, se le va a presentar. Nos encontramos, Antonio, en otra zona de Alaurín el Grande. Concretamente tenemos aquí detrás una urbanización y un piso. Sí, exactamente. Bueno, más que un piso, yo creo que casi el edificio en sí parece que tiene algo, parece que es una especie de extraño portal, porque han ocurrido muchas cosas. A ti te han pasado cosas impresionantes. Sí, aquí correcto. Creo que has grabado, no sé si decir psicofonía, igual se puede decir el término psicofonía, pero la más impresionante que yo he escuchado nunca. Pero hoy vamos a hablar no de tus experiencias personales, que las has tenido, como digo, en este edificio, sino en algo que ocurrió en el piso superior a donde tú trabajabas, que es concretamente la última planta de este edificio. Exactamente, el bloque que vemos ahí, el que está en la esquina ahí arrinconado enfrente, pues sucedió una cosa muy curiosa. ¿Y cómo sucedió? Pues un día yo estaba en mi casa de la calle Los Rosales, yo vivía con mis padres en la calle hace ya más de 30 años, y vino un buen amigo mío y me contó una cosa que le había pasado, le acababa de pasar a su hermana.
Curiosamente, la hermana vivía en ese piso que estamos hablando, ¿no? En la parte de arriba del estudio de mi hermano de arquitectura, sí, por encima. ¿Tú trabajabas en la segunda planta? Exactamente, y ella en la tercera, por encima. Total, y me comentó, dice, esto, incluso me dijo, Tony, por favor, esto no se lo digas a nadie. Ahora lo estamos publicando más de 30 años después, vaya, no creo que haga problema. Entonces me dijo, mira, te voy a contar una cosa que yo no sé por dónde cogerla. E incluso me da miedo, ¿no?, de contarla, ¿no?, por lo espectacular. Sí. Y la cosa fue que dice, ¿tú te acuerdas de las inundaciones que hubo? Que no fue hace mucho tiempo, eso fue en el año entre los 86 y 89 aproximadamente. Que hubo 11 muertos, curiosamente. Desgraciadamente hubo 11 muertos aquí en la comarca de Guadalhorce y aquí también a la orilla. Dice, pues bueno, en esa época, una vez mi hermana se despertó una noche, no sé qué hora sería, 3 o 4 de la mañana, escuchando unos porrazos que venían del pasillo, algo. Entonces se despertó. Curiosamente, el marido no se despertó, ella sí se despertó, a pesar de la fuerza que daba esos porrazos y ese jaleo que ella escuchaba también. Abrió la puerta medio dormida del dormitorio y ahora resulta que había 2 personas, obviamente que no eran de la casa, mojadas en agua, o sea, chorreando de agua, como si acababa de salir de la ducha, como peleándose. Ella vio eso y dije, bueno, ¿esto qué es lo que es? Digo, estoy soñando, eso Entonces, al ver estas personas y esas entidades que estaban allí presentes, verla a ella, y ella pegó un grito, desaparecieron instantáneamente. O sea, esas entidades se dieron cuenta de que ella estaba ahí, ¿no? Exactamente, que ella estaba ahí. Al verlo así, se miraron todos, pegó un grito ella, porque aquello es ilógico, irracional. Esto que es lo que esta gente queda aquí, mitad de la noche, en mi casa. ¡Pum! Y aquello desapareció. Claro, porque supongo que la primera impresión sería la de han entrado ladrones, pero claro, los ladrones no se ponen a hablar ahí en voz alta. Y menos chorreando de agua. Menos chorreando agua, claro. Entonces le aconsejaron, esto se lo comentó unas amigas, y le aconsejaron a un medium que había aquí en el pueblo, que tenía facultades paranormales, digamos así, que podía ver esa realidad, en fin, y curaba también, que nosotros llamamos Cristóbal de la Peñita. Entonces, pues fueron a la casa de Cristóbal y entonces fueron y trajeron a Cristóbal aquí. Y una vez inspeccionada todo esto, la conclusión fue que 2 personas que murieron en esa inundación, no se sabe cómo, aparecieron en su casa, en ese día, a esa hora. ¿Entiendes? No necesariamente porque murieran aquí. No. Estaban como de paso. Exactamente, esa fue la explicación que dio Cristóbal. Dice, pues, como diciendo, no, claro, lo primero que fue intentar apaciguar los ánimos, que no se asustaran, ¿entiendes? Y bueno, lo que dio fue, dice, bueno, pues esto, yo lo que veo aquí es que 2 de las víctimas que murieron en esa inundación, no se sabe cómo aparecieron aquí, en tu casa. Claro. O sea, podemos ver posiblemente que hay una puerta. Exactamente, eso te iba a decir, quizá por el hecho de ser un portal, ha permitido la aparición de estos 2 personajes que igual fallecieron en otra zona de lo que es el valle, ¿no? Estamos hablando de un edificio que por lo tanto es muy especial, de esta mujer que tuvo esa experiencia curiosa. ¿Eso se volvió a repetir en alguna ocasión? O sea, ¿ella vivió alguna otra cosa extraña? Que yo sepa o tengo conocimiento, no. Solamente este amigo mío me comentó esto, solamente. No me dijo, mira, hay sucediéndose otro esto. No. Yo sé que después esa familia se mudó y después yo percibí fenómenos. Eso es lo curioso, pues claro, tú estabas en la planta de abajo, la planta de arriba ya vacía, y tú percibes cosas. Sí, yo percibo, en algunas ocasiones escuché porrazos arriba. O sea, pero justamente encima en el techo, o sea, como si estuviera dando esto en el techo haciendo así, ¿no? Pum, como diciendo, aquí estamos nosotros, ¿no? No nos hemos ido. Claro, digo yo, pero es irracional, aquí no hay nadie. ¿Qué es esto?
Estamos en otro entorno, Antonio, de Alaurín el Grande. Aquí vamos a conocer un caso que tú has titulado el caso Paqui, Sí. manteniendo también el anonimato de siempre de las personas, ¿no?, de tu entorno, para que tengan, bueno, ese puntito de intimidad, ¿no?, que todo el mundo Sí. quiere. Y esta historia, como ocurre en la vida de muchas otras personas que han experimentado acontecimientos sobrenaturales, comienza desde la infancia de esta Correcto. mujer, ¿verdad? Según ella me comentó, los sucesos aparecieron incluso prácticamente desde la cuna, de a 2 o 3 años. Ella empezó a percibir fenómenos lumínicos alrededor de su cuna. Ella vivía en el campo en aquel entonces, con sus padres, y según me dice, que ella veía como lucecitas, como jugueteando, incluso dice que algunas como que le cantaba. Ella decía eso, no sé, si son imaginaciones, pero ella observaba que había como un juego ahí, ¿no? Sí. Como un despertar en otras realidades a través de esas luces. Después vino al pueblo, y en el pueblo esas luces cambiaron a entidades. Entidades. Sí, O sea, ya empieza a ver a partir de ese momento, Sí. siendo niña, efectivamente. seres, ¿no? Sí, es más, los mismos seres le dijeron que habían cambiado de situación, digamos, había cambiado de forma, digamos, para no asustarla mucho, Sí. pero que se había trasladado con ella. Ella no quería, que es lo que me dijo. Ella, aquello era en cierto modo tan molesto, porque era tan cotidiano, tan de eso, que quizás estaba como harta, ¿no? De que ve esas luces, pero dice, cuando mis padres se han mudado al pueblo, que es la calle de arriba, esta que estamos de esta calle, pues los fenómenos siguieron a peor. Claro. En vez de mejor, a peor. Las entidades pasaron de ser luces a ser entidades físicas. Claro. O sea, da la impresión de que aunque esta niña no quería vivir esos fenómenos, prefería estar alejada, Exactamente. esas entidades tenían mucho interés en seguir. enseñarle, Exactamente. en hacerle Sí, quizá sí, sí. evolucionar, ¿no? Efectivamente. Y cuando hablamos de entidades, porque esto es como muy genérico, ¿no? Sí. Decimos seres, pero ¿qué tipo de seres son? Ella veía siempre, dice, siempre vienen 3 seres 3. acompañados. Eran 2 altos y 1 pequeño. Ajá. El pequeño era de tipo, digamos, de un tipo gris, se supone. Como un traje como enfundado, muy ajustado, y los demás venían con túnicas blancas, decía. Ninguno tenía pelo. Todo venía sin pelo, curiosamente. Pero eran muy luminosos. Eran luminosos. Las luces, digamos, en que ella veía, Sí. veían reflejadas, digamos así. Por eso lo Claro. reconoció. Incluso dice que escuchó hablar a algunos de ellos diciendo, ¿lo ves? Nos ha reconocido. Como diciendo, somos los mismos, pero hemos Claro. transformado esa energía de puntito de luces, Sí. de esos juegos, a realidades físicas. Ajá. Lo curioso de estos seres es que aparecieron en su casa y dice que se metía y atravesaba las paredes. No eran Se del metía, todo no, materiales. dice, eran físicos, decía ella. Ella me aseguraba, pero digo, ¿cómo eran los seres estos? Eran proyecciones, era una cosa que se transparentaba. Dije, no, físico como nosotros, pero no sé cómo lo hacía, que atravesaba las paredes y subía por las paredes. Es más, un día me contó que fue a la casa de la vecina, ya de pequeña, ¿no? Y le decía, creo que ella, Antonia se llama, Antonia, ¿tú has visto por aquí pasar unos seres? Pero ¿qué seres? Claro. Tenía Y cuando esta- se manifestaban estas entidades, ¿qué era lo que hacían? O sea, ¿le daban algún tipo de mensaje? ¿Le enseñaban algo? Los mensajes eran de que la estaban, digamos así, ¿Preparando para sí, algo? le estaban preparando, en principio, para mentalmente. O sea, estaban preparando para hablar de forma mental. Ellos no hablaban de forma como nosotros, ¿no? Era telepatía, Sí, ¿verdad? exactamente. Estaba de forma telepática, se estaban transmitiendo. De hecho, en un momento, pues ella le habló, dije, no, ¿cómo que estoy hablando? Me están contestando y yo no estoy abriendo la boca. Dije, ¿lo ves? Ya vas bien, como diciendo, ya sabes cómo hay que hablar, cómo nosotros hablamos, cómo nos comunicamos, ¿no? Mediante la mente, no nos hace falta la palabra para nada, solamente la mente. Y lo que ellos, digamos así, el fin que tenía para con ella era que tenía que sanar a las personas mediante luces, decía, mediante colores en concreto, ¿sabes? De modo que, siendo ya más mayor, tuvo esa oportunidad y de hecho ahora es maestra de Reiki. Pero si te parece, vamos
a las apariciones que tuvo. Exacto, claro. Porque ella durante mucho tiempo estuvo viviendo ese tipo de apariciones Sí. de pequeña, Sí. pero llega un momento en el que se corta, ¿o no? Ella ha seguido con el paso del tiempo. Digamos de que hace contemporáneo con esas apariciones de Sí. esos seres, tuvo dos apariciones sobre uno. Tuvo una aparición de su abuela muerta Ajá, a los pies de la cama. Fue un caso muy curioso. claro. El caso fue de que ella un día, de noche, lógicamente, pues la despertaron. Despertó una voz que ella creía que era de la madre, diciendo que tenía que ir a la escuela. Despertó, ella abrió los ojitos y no era la madre. Había una figura vestida de blanco a los pies de la cama y era la abuela. Claro, la niña abrió los ojos y sabe que la abuela había muerto, pegó un grito Normal, claro. y se asustó de tal forma que llamó a la madre de aquello fue una locura, ¿no? Y entonces dice, desde entonces ya no podía dormir yo, digamos, sola y tranquila. Claro, tenía miedo. Sí, ¿no? sí, exactamente. Y lo que hacía era que dormía en la cama así, como diciendo, ocupando toda la cama, ¿no? Como que nadie se sentara, Sí. ni que nadie, ¿entiendes? Claro. Eso me chocó bastante. O sea, tenía capacidad de ver a los muertos, ¿no? No sabemos si Efectivamente. era algo que le nació o se le otorgaron esas entidades Efectivamente. extrañas que Sí, vinieron. sí. Pero ¿es la única persona difunta que vio, su abuela, o No, vio algo más? hubo un caso que, digamos, lo estamos dejando por final, para mí Sí. espectacular. Espectacular por lo siguiente. Resulta que otra noche, ya casi, dice varió una visión de otra, una aparición de otra, 2 o 3 semanas. O sea, Ajá. de la abuela a la que voy a contar a continuación, fueron 2 o 3 semanas. Y es que estando ella dormida, lógicamente, no sabe a qué hora la despertaron, pero escuchó así diciendo, Paqui. Claro, ella abrió los ojos, era de noche, diciendo, ¿por qué me la mandan temprano? Y todavía no era lo de la escuela, ¿no? De ir a la escuela. Y era una amiga que la despertó. Dice, no, Rosa, ¿tú qué haces aquí? Dice, pues que aquí he venido a jugar contigo. Dice, pero a jugar, pero si es muy de noche, ¿qué va a jugar? Claro, una niña no cabila con lo que está sucediendo. Claro. Y ella dice, no, pero si es de noche, no puedo, no tengo ganas. ¿Para qué me ha levantado? Que venga, sí, venga, que vamos a jugar. Y traía su juguete. Y bueno, dice, bueno, vamos. Se levantó y empezó a jugar con la niña. Así estuvieron, dice, 1 hora aproximadamente. Y en esa hora, tan normal, pues en un momento dado se escucha, que lo escuchó ella, la voz como de lejos con un eco, decir, Rosa Mari. Y dice la Paqui, de pequeña, dice, ¿lo ves? Tu madre está llamando, anda, ve y vete. Dice, déjala ya, no sé qué. Venga, sí, vete, no sé qué. ¿Tú sabes dónde se fue? Se metió debajo de la cama con su juguete y desapareció. Y desapareció. Ella se acostó. Y aquello para ella fue un sueño, Sí. muy real. Sí. Bueno, pues llega la hora de ir a la escuela. Y lo primero que hizo ella fue mirar bajo la cama. A ver si estaba la amiga allí, Claro. la mentalidad, lógico. Obviamente no estaba. Le preguntó a la madre, mira, que aquí ha estado Rosa Mari jugando conmigo. Anda, niña, va a estar tu amiguita aquí jugando contigo. Tú tienes enmenaciones, en fin, las cosas de la madre. Tenía hasta chalá. Bueno, pues va a la escuela y ahora se encuentra la Rosa Mari, esta noche tenemos que jugar otra vez. Y dice, ¿qué jugar otra vez? Como a jugar, ¿qué me estás diciendo? Sí, tú estuviste jugando conmigo, te traiste la muñeca, jugamos allí 1 hora, no sé qué, muy bien, pues yo quiero repetir esta noche. Dice, no, tú estabas muy equivocado, tú estás ya la perdida, tú que yo no estoy en tu casa ni nada. Pero ¿cómo que no? Si yo te he visto, que sí, que no, así estuvieron. Y entonces en un momento dado, la niña esta, Rosa Mari, digamos así, el doble, Sí. dijo, dice, vaya a ser que te se haya aparecido mi hermana que murió, que era melliza mía. Madre mía. A mi madre se le murió una hermanita, mi hermanita, se murió. De modo que esa es la historia, más o menos a grandes rasgos. Claro. La hermana muerta se la había presentado a Paqui.
Una familia visitada por supuestos seres de otros mundos, las víctimas de una inundación que parecen no haberse marchado del todo al otro lado, y una señora que es visitada por presencias de origen desconocido y que le aportan facultades especiales. El plantel no podía ser más interesante. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.